¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Pues en esta ocasión vamos a hablar del transistor. El transistor bipolar se puede encontrar como un interruptor eléctrico que recordemos que un transistor en la unión bipolar, un transistor BJT, es un dispositivo de tres terminales que está fabricado a partir de semiconductores. En la imagen de la derecha podemos ver diferentes tipos de encapsulados que corresponden a este tipo de dispositivos, de los cuales podemos observar que cada uno de ellos tiene tres terminales. En este caso, que los dispositivos mostrarán solamente dos terminales, pero la tercera terminal se tomará usualmente de la carcasa. También recordemos que en base a su fabricación hay dos tipos de transistores, el NPN y el PNP, que en resumen llevan capas intercaladas de tipo PN y PN. Recordemos también que tienen tres terminales del emisor, el que es donde sale toda la corriente del colector, que aunque se oiga redundante, es donde se le conecta la corriente que viene del emisor y la base que es de una terminal de control, porque recordemos que el transistor es un dispositivo controlado por corriente, los cuales son aplicaciones principales que tiene el transistor. Podría decirse que los más comunes es como un amplificador. Podemos ver aquí en la imagen que cuando tenemos que una señal de entrada a una señal sinusoidal, pues se mete a una etapa de las que aparecen los transistores bipolares. Esta señal a la salida puede aparecer amplificada, como se muestra en la imagen de la derecha. Por otra parte, también el transistor puede comportarse como un interruptor o como un switch eléctrico. Debajo de este interruptor se encuentra abierto como un interruptor en el que se encuentra cerrado. Por esto, este ejemplo es un interruptor mecánico. El transistor también se puede abrir y cerrar circuitos, dejar pasar la corriente o no dejarlo pasar. En el transistor bipolar o transistor de juntar bipolar se llama así porque dos portadores de carga son los principales en los fenómenos de conducción eléctrica dentro del dispositivo, y estos son los electrones y los huecos. Hay tres formas de configurar el transistor y que implica cuál de las terminales del transistor se vaya a conectar a la masa o a la tierra. Por ejemplo, vemos en el caso del emisor común en el lado izquierdo, la terminal del emisor va conectada a la tierra. En el caso del medio base va conectada a la tierra o colector. Y en el caso de la derecha va conectada a la tierra para saber cómo se comporta el transistor. O se puede comparar como un interruptor cerrado o abierto. Es necesario hacer referencia a la gráfica de salida que se tiene en la configuración del emisor que observamos y el eje de la gráfica y específicamente el voltaje colector emisor, que si vamos al circuito que tenemos acá, un transistor NPN en el lado derecho, tenemos que la base de colector es el emisor, el voltaje de colector emisor, que es en que se mide entre el colector y el emisor de la parte de abajo. Vemos que como el voltaje colector y emisor es dependiente o resulta de la diferencia que hay entre el voltaje de la fuente y el término que aparece a la derecha donde participan tanto la corriente de colector como los dos resistores que se muestran en esta sección de colector. También que va a ser la corriente de salida que, como vemos en la imagen, esa corriente tiene que ser atravesada por el resistor de colector, que como sabemos la ecuación que viene en la parte de abajo es independiente de la corriente, de la base. Por eso vemos que hay diferentes gráficas en esta imagen, ya que cada una corresponde a una diferente de la corriente.
A base de evidentemente una mayor corriente se basa para provocar una mayor corriente de colectores. Veamos, el transistor puede trabajar en la región de corte. En esa condición, cuando hay una circulación de corriente o a través de la terminal de colector, como podemos ver en la imagen de la izquierda, en la sección de entrada, que es donde se encuentra la resistencia de la base y la fuente de polarización, tiene un valor cero de voltaje. Esto no permite que la unión de la base y emisor del transistor se quede polarizada, como la corriente en la base va a ser igual a cero. Como sabemos, la corriente de colector, siendo independiente de la corriente de base por beta veces, pues automáticamente va a ser cero. Si la corriente de base vale lo mismo en la imagen de la derecha, se ve que equivalentemente si un interruptor abierto, debido a una situación en la que la corriente de base es nula. Pero podemos ver que en la gráfica, la parte final de la derecha, como la corriente base igual a 0 microamperes, en este caso, pues prácticamente tenemos el transistor en la región de corte, es decir, un interruptor abierto o un switch abierto. No hay circulación de corriente a través del colector y por tanto podemos decir que el voltaje de la fuente, sabiendo que no hay corriente a través de la resistencia del colector, todo el voltaje de la fuente se ve reflejado entre la terminal de colector y emisor. Por tanto, el voltaje de colector y emisor es igual al voltaje de la fuente. Como podemos ver si ahora mostramos la definición de voltaje colector y emisor? Este circuito que es la diferencia de la fuente, la corriente de colector por la resistencia de colector, que es el voltaje de la resistencia de colector. Si a este término es, creo, pues automáticamente VC es igual al valor de VCC, que es el que da la fuente. El objetivo de trabajar es un transistor como interruptor en pasarlo de corte a saturación, de saturación a corte. Eso quiere decir que, pues, si, bueno, si ya vimos hace un momento que el corte del transistor se comporta como un interruptor abierto, ahora en la saturación a la que se va a mostrar como el transistor puede comportarse como un interruptor cerrado. ¿Cómo se logra eso? Veamos la siguiente figura al lado bueno, al lado izquierdo. Ahora tenemos una fuente que representa BBC mayor que va a hacer empujar la corriente a través de esto. Y esto va a permitir a que la unión de la base y el emisor queden polarizados en directa. Ahora tenemos una fuente de sub BB mayor que va a hacer circular la corriente a través de la base, tal cual, de la manera que va a polarizar la unión de la base emisora en directa. Esto va a permitir que también circule a través de la resistencia del colector, como es el que logramos llevar a la saturación del transistor. Veamos en la gráfica en la parte superior derecha. Observamos que acá casi el origen de eje X y el voltaje colector emisor que aparece en saturación es muy pequeño en cuanto pues valores de voltaje de 1 volt o 0 tal vez es bajo. Como podemos llegar a hacer que el voltaje de colector emisor se haga pequeño, es decir, que lo mandemos a un punto en el que el voltaje mínimo y el voltaje de saturación, bueno, sea la opción que tengamos, que es esta diferencia, pues hágase más pequeña. Como logramos esta diferencia se haga de un mínimo valor? Pues sabiendo que tenemos, por ejemplo, el valor de BBC fijo, que podemos hacer es que el término, es decir, el voltaje en la resistencia del colector se haga
más grande, ¿cómo lo podemos lograr? Pues una de las formas a través del incremento de la corriente de colector, y esa corriente de colector a su vez la podemos modificar a lo que podemos aumentar. A través de esto también el incremento en la corriente, si corriente base, si vamos a esta fórmula de acá abajo, como podemos aumentar la corriente de base. Pero como lo hemos dicho, intercambiando el valor de la fuente que está polarizada en la sección, o también disminuyendo en el valor de la resistencia, de tal manera que si logramos que hacerlo muy pequeño el voltaje de colector emisor hasta ese punto donde en la saturación podremos asumir que el transistor se comporta como un interruptor cerrado y entonces circular sin ningún inconveniente la corriente a través de las resistencias de colector. Veamos un ejemplo. Nos dice que en este ejemplo es Es el colector, un circuito que está buscando el transistor que pueda funcionar como un interruptor que pueda encender y apagar un LED. Veamos que está conectado en esta sección para utilizar una fuente que nos da una señal cuadrada y tal como vemos acá tiene un periodo de 2 segundos, es decir, que se cubre en un ciclo. Un segundo está a nivel alto y en otro segundo está a nivel bajo. ¿Cuánto mide esa amplitud en esa señal de carga? Tiene 5 volts. Cuando esta señal cuadrada tiene un bajo nivel, evidentemente no hay polarización en la unión emisor, no hay corriente. A través de la resistencia o base de la corriente es base cero, por lo tanto la corriente de colector es cero. El voltaje en la resistencia de colector es cero, tal que la manera de colector es cero, tal que el LED no va a haber una circulación de corriente, por lo tanto este no va a encender. Hemos visto entonces cómo es que este transistor funciona u opera la región de corte. Sin embargo, esta señal alcanza el valor de 5 volts y teniendo en cuenta mencionados las líneas anteriores, pues la resistencia de la base debe tener el mismo valor adecuado para que la corriente en base también pueda ser un valor grande que pueda provocar que la corriente de colector tenga un valor grande. Y pues esto también como consecuencia de que el voltaje en la resistencia de colector sea grande para que el voltaje de colector emisor sea muy pequeño. Un valor, ya lo dijimos, un volt o menor, es decir, que está en saturación. Y entonces, con esa corriente suficiente para encender, cuando se tienen esos 5 volts, entonces asume que la resistencia de la base tiene un mayor gran, por lo tanto, es decir, contiene que sea necesaria para que el LED, este LED, por ejemplo, unos 30 amperes, miliamperes, pues esa corriente puede encender el LED. Vamos a hacer a trabajar un transistor como el interruptor. En este caso vamos a utilizar el circuito como vemos en un transistor NPN. Utiliza dos resistores en el colector y otro en la base. Utiliza un LED como identificador de tal manera que cuando este está encendido vaya a asumir que el transistor está en saturación y cuando este esté apagado, asumiremos que el transistor está en el corte porque hay circulación de corriente. Por eso
a ingresar una señal cuadrada de 0 volts en 5 volts. En el máximo, como vemos al lado del lado derecho, tenemos una señal de entrada de 5 volts. Muestra una fuente o la que estará en la región de colector, que es BBC, tendrá valor de 9 volts del LED. Necesitará 1.6 volts para encender también. Tendremos que el voltaje colector emisor de saturación del voltaje pequeño que necesitábamos para lo que el transistor pueda operar como un interruptor. Es aproximadamente 3.3 volts la corriente que el LED necesita para encender. Adecuadamente son 30 miliamperes, pero como la serie de la LED con la resistencia, el colector está en la etapa de colector emisor, pues asumiremos que 30 miliamperes también serán corriente en la corriente de saturación, como por ejemplo el valor más pequeño de la beta que se puede encontrar en 50 para que el transistor pueda trabajar. Tenemos que para encontrar el valor del resistor colector y el resistor base, lo primero que vamos a hacer es encontrar el valor del resistor colector. Inicialmente tomamos en cuenta esta expresión que ya hemos usado anteriormente y se sabe que nos permite calcular el voltaje colector emisor, aunque este ejercicio no lo están dando que pues se haya permitido. El, el voltaje de emisor será igual a la fuente de 9 volts menos este término que se presenta en el voltaje de la resistencia, el colector de voltaje. Ahora tenemos que, para precisar alguna de las variables dentro de una expresión, por ejemplo, para cuando encontrar el que permitiría que el transistor esté en saturación, tenemos que detonar el voltaje del colector como el voltaje de colector emisor de saturación. Asimismo, también a la corriente que colector tendremos que detonar como la corriente de colector en saturación. Esto es decir, que la resistencia de colector que vamos a calcular no permitirá lograr que el transistor entre en saturación. Si nosotros ahora con esta expresión, pues ya resolvemos o despejamos la resistencia del colector que nos interesa, pues encontrábamos que el cociente en la que se hace la diferencia del voltaje de la fuente del voltaje del LED y el voltaje colector emisor de la saturación lo dividimos sobre la corriente de colector de saturación que arriba está multiplicando la resistencia de colector. Lo que hemos hecho así, bueno, esto nos permitirá encontrar que el valor de aparte, ya tenemos todos estos datos, el valor de la fuente son de 9, el valor de voltaje en el LED es de 1 volt y el valor voltaje del LED es de 1.6 volts, el voltaje colector emisor es de saturación, también la definimos como 30 miliamperes porque recuerden que hicimos esta aclaración que la corriente era de valor hacia lo que hacemos las cuentas 7.1, que es lo que esta resta y lo dividimos entre 30 por 10 a la menos 3 es igual a 30.000, es igual a 1000 y pues entonces nos da el valor de 236 ohms. Este valor de la resistencia del colector también por esa etapa ya se tiene que la resistencia del colector va a proceder a calcular la resistencia de base. Tenemos
Y pues en esta parte tenemos que, porque recurrimos en esta fórmula que para que nosotros logramos calcular la corriente, pues también hay que ver que, pues evidentemente que lo hagamos platicando. Ya el hecho de mandar el transistor en saturación requiere que la expresión, o por ejemplo, la corriente de colector, la vamos a poner en el corriente de colector de saturación. Asimismo tenemos la beta, que es un fijo que nos vamos a, que la corriente base, que ahora va a denotar que como la corriente de base mínima, porque en razón que recomendemos que la corriente de colector es bueno, independientemente de este circuito, de la corriente de base, cuántas veces dependiente, pues eso está relacionado con la beta, con algunos de la corriente de base para a través de la resistencia. Vamos a pasar por el que el colector tenemos aproximadamente esos 30 miliamperes que corresponden a la circulación de que convierte el LED y la entrada. Tenemos aproximadamente los 6000 microamperes, los 600, perdón, que hemos calculado una pequeña diferencia, porque el LED no está manifestando los 6 volts. Y bueno, por lo que estamos diciendo, estos pequeños cambios que se aproximan a los cálculos que hemos hecho, ahora si nosotros paramos la simulación, quitamos la fuente y conectamos este resistor a la base directamente a la masa o de la Tierra. En el caso de la señal cuadrada, están entregando los 0 volts, volviendo a dar play a la simulación y nos damos cuenta que la corriente de colector evidentemente es 0 amperes, porque el transistor en esa región no hay una corriente de excitación, lo que en la base de que de hecho acá ponen, ves, es un valor muy pequeño, y en picoamperes, porque es una fuente que lo que hace es que circule una corriente de esta sección. Y pues tanto el transistor está en corte y el LED no va a encender. Esto ha sido todo por esta ocasión y espero que les sea muy útil. Nos vemos en el próximo video.